chicos, buenas tardes. Eddie, buenas tardes. ¿Cómo estás? Basilio. Regina, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? ¿Podemos empezar? No sé si estás. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Bien, yo creo que podríamos empezar, Regina. Sí, Miss, ya podemos empezar. Sofía, por favor, sí. Sí, por el tiempo y... Buenas tardes, ya siendo la hora para empezar el taller, voy a proceder a darles la bienvenida. Muy buenas tardes a todos los presentes, en especial al ingeniero César Rodríguez, director de la escuela, que creo que aún no está presente, pero pronto estará. También en especial al ponente invitado, Eddie Ormeño Caicho, encargado de este presente taller, así como también a la profesora del curso de Liderazgo y Negociación, Consuelo González. Les doy la bienvenida al taller de estrategias de negociación basadas en el método Harvard. Este encuentro nos lleva a aprender sobre el método Harvard y las diversas estrategias de negociación que nos servirá de ayuda a comprender para su uso en nuestro ámbito profesional y personal. Ya mencionado esto, le doy pase a mi compañera Sofía Espinosa, que presentará una breve reseña sobre la trayectoria de nuestro ponente Eddie Ormeño Caicho. Adelante, Sofía. Buenas tardes. Les comentaré un poco de la gran experiencia y estudios de nuestro ponente, Eddie Ormeño Caicho. Para comenzar, es un profesional de ciencias y educación con maestría y especialización en gestión social y conflictos, además de ser un especialista en relaciones comunitarias, pueblos indígenas y estudios de impacto social. Además, ha sido docente en la Universidad Agraria La Molina y Pontificia Universidad Católica del Perú, en temas de conflictividad social y gestión social. También fue secretario de Gestión Social y Diálogo en la Presidencia de Consejos de Ministros, coordinador de consulta previa a los pueblos indígenas en el MINEN, entre otros cargos que ha desempeñado. Bueno, sin más preámbulo, le doy pase a nuestro ponente, Eddie Ormeño Caicho. Muy bien, muy buenas tardes y agradezco nuevamente la invitación realizada por la profesora Consuelo González. Además, agradezco el marco institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad referente no solamente a nivel nacional, sino internacional, y a todos los estudiantes y participantes, porque creo que esto no es posible sin la participación de ustedes, ¿no? Y ustedes son el símbolo y referente y muestra viva de la existencia de esta universidad con la categoría que tiene. ¿Correcto? Vamos a retomar, como ya lo habían mencionado, con lo que habíamos estado viendo la sesión pasada, relacionado al tema de estrategias y técnicas de negociación basadas en el método de Harvard. Sin embargo, antes de empezar, y por favor aquí sí requeriría ya con un poco más de confianza en relación a la semana pasada, que llegué con la justa al aprender mi cámara y comenzamos a casi con unos minutos, voy a permitirme, por favor, y requeriría, Consuelo conoce más a sus estudiantes, que podamos retomar algunos elementos de las clases pasadas, donde antes de entrar al método Harvard, lo que quise dar es ciertos lineamientos generales y tendencias de los modelos de negociación existentes. Y no sé si alguien pueda participar haciéndome recordar y haciendo recordar a sus compañeros algo de lo aprendido la semana pasada, ¿no? O sea, algo que les llamó más la atención, algún concepto, alguna reflexión, algún lineamiento, alguna tendencia. No sé si por favor algún participante pueda tomar la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Lo que más me llamó la atención de la ponencia pasada en sí fue sobre la persuasión. Creo que a muchas personas, incluyéndome, nos faltaría desarrollar más ese lado y desarrollarlo de manera correcta.
Y creo que en el taller pudimos tipo, ya enfocarlo de manera correcta, cómo influencia la persuasión y cómo debería llevarse, ¿no? Correcto, ya lo que le llamó la atención la semana pasada fue el tema de la persuasión, ¿no? Tuvimos un ejemplo bastante claro, cómo la persuasión, utilizando la persuasión puedes lograr, llevar a la persona a lograr los objetivos que tú quieres, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra persona, por favor? Gracias, Regina. Buenas tardes. Lo que yo rescato de la clase anterior, del taller anterior, es que vimos un tema en el tema de la negociación, el hecho de compartir información, ¿no? Para poder llegar, para que ambas partes puedan conocer los intereses y se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Eso era lo importante y lo que rescato del taller anterior. Gracias, Rocío. La verdad que es un punto, un pilar importante del tema de la información. Si no sabemos qué queremos, si no sabemos qué quiere la otra persona, si no verbalizamos lo que queremos y la otra persona no verbaliza lo que quiere, probablemente generemos un conflicto sin saber que ambos queremos cosas diferentes y que podemos ser complementarios al final, ¿no? Entonces, la comunicación en la negociación es muy importante. Entonces, persuasión, comunicación, ¿qué otro elemento a alguien le quedó un poco, le llamó la atención? Uno más. Buenas tardes, ponente. Buenas tardes con todos. Andrea. Bueno, no me recuerdo tanto los elementos, pero sí me recuerdo más que nada de como un método que era así como que jala y afloja como lo de lo del PBT. Era de lo bueno y lo malo, de que siempre había un bueno y un malo en una negociación así. Eso es lo Sí, que más si bien es cierto, existe esta negociación, y gracias por haberlo traído, este estilo de negociación de jugar al bueno y al malo, como decía su compañera Andrea, creo que fue, donde existe esta forma de negociación, a veces que yo la llamo un poco primitiva y que ha sido funcional, que a veces también la utilizo yo, ¿ya? Pero que el hecho de existir no quiere decir que la deberíamos utilizar permanentemente porque puede sonar a perverso, ¿no? Y no logras el objetivo del otro, solamente logras tus objetivos, porque le haces creer a la persona que tu compañero es muy extremista y que si no lo ayuda, si no negocia bajo los parámetros que tú quieres, tu compañero va a ser peor y no te va a dar absolutamente nada. Entonces eso llamaban el policía y el policía bueno y el policía malo, ¿no? Además, quiero agregar otro elemento que es muy importante, la importancia de la comunicación eficaz, ¿se acuerdan? En la película del Gladiador, donde en pocos minutos deberíamos tener la capacidad de decir exactamente lo que queremos, qué queremos, hacia dónde vamos, quiénes somos, ¿no? Y a veces en una negociación le damos mucha vuelta a las reales ideas que queremos posicionar y eso en algunos casos se vuelve generadores de conflicto. Y además yo quería agregar y remarcar que cuando Consuelo me invitó a esta reunión, si bien es cierto, yo soy un especialista en temas de conflictos sociales, quería desprenderme lo más que podía de los temas sociales para darle los elementos básicos de la negociación que podía aplicarse a cualquier situación, ¿no? Con su esposo, con su enamorado, comprando un carro, negociando un terreno, yendo al mercado, comprando un artefacto, comprando una cosa, un elemento de segunda mano, poder lograr un acuerdo de divorcio, ya sí, porque en todo momento negociamos. Entonces, los elementos que les di al inicio son
elementos básicos, pilares. En algún momento decía, yo hacía referencia que era muy importante en algunos casos dibujar el problema. Y eso no lo vas a aplicar cuando vas a comprar de repente un frigider o un terreno, pero sí lo vas a aplicar cuando tengas un problema social o cuando tengas que negociar sobre cantidades de cosas que es importante que la otra persona sienta que tiene claro el problema. Entonces, y también decía yo la semana pasada que era muy, pero muy importante llenar nuestra caja de herramientas. Para mí, llenar mi caja de herramientas es conocer los diferentes estilos, técnicas, formas que puedan haber para que en el momento de una negociación yo pueda apelar a ellos, ¿no? Ay, quizás esta negociación me es más efectivo jugar al bueno y al malo. Entonces ya sé que para jugar al bueno y al malo necesito a alguien que pueda aparecer conmigo y ponerse de extremista, ¿no? De repente, ¿no? De repente en la negociación que estoy hablando, necesito dibujar el problema. Ya, entonces sé que existe esta posibilidad. Entonces la idea de estas 2 sesiones es llenar su caja de herramientas. Y otra cosa que también es importante es que, si bien es cierto, algunas personas nacen con las habilidades innatas para el negocio, mi abuela no tenía, mi abuela no, mi tatarabuela no tenía más que segundo de primaria. Ella tenía una chacra en Pachacama y tenía que llevar productos en un tren que pasaba por Pachacama y llegaba hasta el centro de Lima, productos agrícolas. Y mi abuela, casi analfabeta, podía negociar y lograr acuerdos beneficiosos para ella. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que probablemente por la propia necesidad mi abuela aprendió a ser negociadora. Sin embargo, formar parte de una empresa en la cual constantemente tengo que negociar, yo tengo que entrenarme, ¿correcto? Tengo que entrenarme para ser mejor, para encontrar atajos, para encontrar buenas prácticas, para comenzar a ejercitarme, porque es como el nadador. ¿Tú acaso ves algún experto nadador que dice, bueno, yo ya sé nadar, voy a esperar las Olimpiadas para participar? No, señor, vamos, estamos todos los días tratando de nadar para que tengamos un óptimo rendimiento, ¿no? Igual los futbolistas saben jugar fútbol, pero están en permanente entrenamiento, porque si bien es cierto, algunos tenemos o tienen la capacidad para negociar, esta capacidad se desarrolla y se mejora. Si algunos no lo tienen, se va desarrollando y otros se le va mejorando. Por ello es que una vez que ustedes ingresen a trabajar, ustedes son de ciencias ambientales, Consuelo, ¿alguien me confirma? Sí, ciencias ambientales. Ingeniería ambiental, correcto. La verdad que el componente de ingeniería ambiental tiene un componente social muy fuerte, sobre todo en los temas de estudios de impacto ambiental. Cuando se hacen estudios de impacto ambiental, hay un componente que se hace un levantamiento de la línea base social, que es parte del estudio de impacto ambiental, y hay mucha negociación con las comunidades. Lo mismo sucede cuando estás tú en un entorno laboral, ¿no? Con tu jefe en las oficinas. Así no hagas estudios de impacto ambiental, así hagas el taller para la municipalidad, porque formas parte del equipo de educación ambiental de la municipalidad. Vas a negociar con las comunidades, vas a negociar con tus compañeros. Entonces la negociación está presente en todas nuestras vidas. Y para no dejar pasar la pregunta que dejé la semana pasada, que si era lo mismo negociar que regatear, no sé si lo dije. Si es así, lo voy a repetir. El regateo, ese de que a 10, no, a 7, no, entonces a 8, no, entonces a 7,5. Ese mecanismo, que le denominamos regateo, es
es un elemento de la negociación, puede ser un elemento de la negociación. No necesariamente es la negociación mismo. Regateo no es igual a negociación. Regateo es una pequeña técnica que hemos utilizado para optimizar un menor costo o un mayor beneficio para nosotros. Pero cuando hablamos de negociación, hablamos de un proceso mucho mayor. No confundir el regateo con la negociación. Ah, yo soy un excelente negociador, me decía una amiga, porque había logrado que la comunidad que esperaba que se le paguen 10,000, ella logró que se pague 6,000. Y siempre le pregunté, ¿y cómo hiciste eso? Porque ella la invité a un curso de negociación. Ah, ya, mira, hubo un problema, entonces me llamaron a mí, entonces yo fui y la comunidad dijo 1,000, yo le dije 200, la comunidad bajó a 900, yo subí a 300, la comunidad bajó a 700, yo subí a 400 y al final quedamos en 600. O sea, lo que hizo maestros, maestras, amigos y amigos, futuros ingenieros, lo que ella hizo fue regatear. ¿Por qué? Porque no se preocupó del problema de fondo, porque no se preocupó del contexto de la negociación. ¿Y qué pasó? Que lo único que hizo es activar una bomba con mecha más larga, porque más adelante no solucionó el problema de fondo, simplemente regateó algo que después fue un problema que creció y creció. Entonces, regateo no es negociación. Dentro de la negociación sí puede haber regateo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto quiero terminar y dar por cerrada los elementos y lineamientos pasados, y voy a centrarme un poco en las estrategias y técnicas de negociación basadas en el método de Harvard. Acuérdense que yo decía que habían tipos de negociación y una de esas negociaciones era la negociación colaborativa, aquella que dejaba esas ideas pretéricas de la negociación donde uno gana y uno pierde para entrar en una negociación mucho más colaborativa. Y de eso hay diferentes tendencias. O sea, cuando hablamos de negociación colaborativa es cuando yo me pongo en la situación del otro y observo la situación en negociación como un problema a ser resuelto por ambas partes. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Seguimos, ¿ya? ¿Se negocia sin ceder o se negocia cediendo? Ahí déjalo aquí, ¿no? Entonces, ustedes saben que Harvard es una connotada universidad prestigiosa de Estados Unidos, en la cual muchos de sus miembros y especialistas y científicos sociales han participado y participan en el quehacer mundial, ¿no? Aquí nacen un modelo de negociación que se basa en las múltiples negociaciones en las cuales habían participado tres profesores muy renombrados de esta universidad, Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, quienes habían participado en negociaciones a nivel de enfrentamientos bélicos y además de territorios entre países. Ellos en algún momento sistematizan toda esta experiencia en un libro que se llama Obtenga el sí. Y con el tiempo esto se convierte en lo que hoy conocemos el modelo de negociación Harvard, que parte del principio ganar, ganar. No es que gana, pierda, sino ambos tienen que ganar. Y dentro de los ideas y planteamientos que se van dando aquí en este modelo de negociación es, número uno, dice que cuando uno va a negociar tiene que haber un cambio de actitud para tratar de entender el problema del otro, tratar de identificar
y ser un poco flexibles en todo este proceso de negociación y no ir con la idea de que alguien tiene que ganar y otros tienen que perder. Entonces, primero cambió el chip del mundo del tema de negociación. Entonces, la sistematización de este modelo de negociación ya se ha vuelto un referente a nivel mundial y ellos tienen ciertos principios y ciertos pasos que los vamos a conocer el día de hoy. Continuemos, por favor. ¿No? Uno de los problemas, y se lo digo desde la experiencia, es que muchas veces cuando se entra a negociar o las negociaciones demoran mucho, es muy difícil separar a las personas del problema. ¿Ya? Sin embargo, el modelo de negociación Harvard te dice, tú cuando intentes negociar, entiende que tú no puedes ir contra la persona, sino preocuparte del problema, ¿no? Yo voy a contar esto casi como anecdótico. Yo estaba trabajando en una institución del Estado y me tocó participar en calidad de facilitador para que dos partes negocien entre una empresa de petróleos y una comunidad, ¿no? Entonces, por la empresa petrolera iba el gerente de operaciones, un señor muy bien acentuado en su inglés porque se había formado en Estados Unidos, alto, blanco, pero era peruano, y era el gerente de operaciones, cabello cano, él. Y por otro lado estaba el presidente del Frente de Defensa y el presidente de la comunidad. Entonces, la negociación, yo estaba de facilitador, permitiendo que cada una de las partes puedan conversar y llegar a un problema. Les planteaba alternativas de solución, regresaban a la mesa, venían cuartos intermedios, se iba. Y en esos cuartos intermedios, yo me iba a los grupos a poder conversar con ellos. Aquí encontré al gerente de operaciones, y ahí entendí por qué no se estaba resolviendo el problema. Porque el gerente de operaciones, que era un tipo que hablaba inglés, castellano y lisura, ¿ya? Lo que decía con todas las lisuras del caso, decía, ese miserable, por ponerle un nombre, no me va a ganar. Ese miserable no se va a reír en mi cara. Ese miserable cree que me va a agarrar a mí de tonto, ¿no? No le voy a dar no le voy a dar el gusto. Entonces, su problema de él es que se había centrado en el presidente del Frente de Defensa o en el presidente de la comunidad y no en el problema institucional que había llevado a enfrentar a la comunidad y a la empresa. Entonces, ¿qué nos dice aquí el modelo de negociación Harvard? Que tenemos que entender que las personas son otras. Yo no puedo estar atacando a la persona. Yo tengo que mirar el problema. Entonces, separa a la persona del problema, porque si tú te quedas en la persona, probablemente no veas el problema que tengas que resolver. ¿Correcto? Entonces, ese es un principio. Otro de los principios importantes dice, céntrese en los intereses y no en las posiciones. La semana pasada yo hablé algo de esto. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre posiciones e intereses? ¿Alguien me puede participar? ¿Sí? ¿En qué se diferencia una posición de un interés? Bueno, ¿Ya? la posición, con el ejemplo que había enseñado esa vez sobre el vendedor de autos, que su posición era, por ejemplo, vender el auto a tal precio, pero su interés era diferente, que en ese caso él quería seguir siendo el vendedor del mes, o sea, no es lo mismo. Exacto. ¿Ya? Para recoger lo que Brenda nos ha dicho, el interés es lo que está detrás de la posición, de lo que normalmente se manifiesta, ¿ya? Yo a veces digo una cosa, pero si yo digo o tengo esta posición, es porque tengo un interés por detrás, ¿no? Por ejemplo,
A ver, seguimos, era el tema del vendedor de auto. El tema recurrente en algunos casos de la oposición a los proyectos mineros. Y me ha pasado N veces, ¿no? La oposición del proyecto al proyecto minero. Ya, vamos a poner Juan del Oro, proyecto minero Juan del Oro, no estamos de acuerdo que se desarrolle. ¿Ya? ¿Y por qué no estás de acuerdo? Porque no, ni una minera da trabajo. A ver. Entonces, tu posición es que no se desarrolle o tu posición y tu interés real ahí es que dé trabajo, que desarrolle el proyecto, pero que dé trabajo. ¿Ya? Entonces, se ponen el eslogan adelante, no estoy de acuerdo con esto, porque hay un porqué. Entonces, el porqué resulta siendo el interés. ¿Ya? Entonces, aquí el modelo Harvard te dice, ¿sabes qué? Cada vez que tú te encuentres ante una persona, ante un proceso de negociación, trata de superar la posición inicial e identificar cuál es el interés que está detrás. ¿Ya? O sea, supera la posición y llega al interés, ¿correcto? Muy bien. Genera alternativas múltiples para beneficios comunes. Otro de los temas importante y como principio te dice el modelo de negociación Harvard, por favor, sea un poco creativo. Número uno, no encuentres una solución, encuentra varias soluciones, pero entre esas varias soluciones trata que la otra persona también se beneficie, la otra parte también se beneficie. Entonces, genero alternativa, pero en todas esas alternativas, la otra persona tiene que sentir que está ganando, ¿ya? Y ahí es donde viene el tema del win-win, ganar-ganar. El otro punto dice insistir en utilizar criterios objetivos. No lo voy a conversar ahora, lo voy a conversar luego. Otro de los principios dice hay que ser muy duro con el problema, muy duro con el problema. Hay que atacar el problema, pero tengo que tener suavidad con la persona porque lo que tengo que conservar son las relaciones, ¿ya? Tengo que conservar las relaciones. Se rompe una tubería de agua en la zona, se rompe una tubería de agua en la zona y llega, y esto inunda a las casas vecinas y llega el representante de Sedapal y está la comunidad. La comunidad está reclamándole al representante de Sedapal porque se ha roto y lo ha perjudicado, ¿ya? Si el representante de Sedapal se pone, sí, pues señora, pero tenemos nosotros un seguro que le va a pagar todo, así que no se preocupe, ya va a vendrá. Bájeme la voz, señora, ¿por qué? Porque no, el seguro ya va a llegar y eso lo voy a dejar en manos del seguro. O más aún, mandan al abogado, ni siquiera se relacionan con la persona. Diferente sería que frente a ese problema, inmediatamente venga, ¿cuál es la dificultad de la gente? La dificultad de la gente es, me has dañado mi casa, has dañado mis artefactos, no voy a poder dónde dormir esta noche, mis hijos dónde van a dormir. Entonces, yo, como representante de Sedapal, si me pongo a pelear con la comunidad, no le estoy dando importancia al real problema, y el problema es la preocupación de las personas, si es que ya cerraron el agua, por supuesto, ¿no? Es la preocupación. Entonces, diferente sería, señora, por favor, tiene usted razón, esto hay que arreglarlo, pero sus hijos no pueden dormir en la intemperie. Les conseguimos comida, por favor, los vamos a alojar en algún lugar, no podemos dejar que ustedes duerman, porque no es humano que ustedes duerman a la intemperie o duerman con el agua. Le vamos a poner guachimanes aquí para que nadie toque sus cosas. Entonces, yo no me estoy peleando con la persona, pero sí estoy preocupado por el problema y le estoy dando, y yo sé que esa es su preocupación y esta es mi preocupación, y ataquemos el problema. Pero si yo me pongo a pelear con la persona, según el modelo Harvard, esto no ayuda y más bien puedo generar, ser contraproducente en relación
a lo que viene diciendo que es importante las relaciones, ¿no? Además dice que deben buscarse acuerdos ganar-ganar, donde ambas posiciones ganen, y los acuerdos deben ser duraderos. Los acuerdos deben ser duraderos. Estos son principios generales, principios que más allá de los elementos que vamos a tener en las próximas diapositivas, se debe buscar ser parte de nuestro modo de actuar en una negociación. Cada vez que yo voy a una negociación, debo tener este modo de actuar, ¿correcto? Tengo que separar a las personas del problema, tengo que centrarme en los intereses, tengo que generar alternativas, beneficios múltiples, comunes, insistir con el tema del criterio objetivo, suave con la persona, duro con el problema, buscar acuerdos ganar-ganar y que los acuerdos sean duraderos. Entonces, estos principios movieron a trabajar sobre 7 elementos. ¿Podemos seguir, por favor? Y aquí viene el modelo Harvard. El modelo Harvard tiene principio y tiene 7 elementos que van a variar de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Las relaciones y las comunicaciones que están en la parte de arriba están referidos a sus principios, la identificación de intereses, las opciones múltiples, el criterio objetivo y cuándo se llega a un acuerdo y cuándo no se llega a un acuerdo, qué hacer. Entonces, estos 7 elementos los vamos a repasar y vamos a ir poniendo algunos ejemplos que les ayude a ustedes a mejorar la comprensión de este procedimiento del modelo Harvard de negociación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Primer elemento del modelo de negociación Harvard. Los primeros eran principios generales. O sea, es toda la capa y en la cual tú vas a utilizar estos elementos de acuerdo a la necesidad, ¿no? Primer elemento del modelo de negociación Harvard nos dice que si tú no establas buenas relaciones con tu otra parte para trabajar colaborativamente, eso, la negociación puede verse, no puede obtener los resultados esperados, ¿ya? Entonces, es muy importante para el modelo Harvard tener buenas relaciones. Esto incluye quizás un elemento muy crucial para la toma de decisión final. Esto puede medir la calidad de tus resultados, porque la negociación, siempre en la negociación hay personas y la relación positiva entre las personas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando, o sea, no tienes que ver necesariamente a la otra persona como tu enemigo, a pesar de que vamos a negociar 2 puntos diferentes, las buenas relaciones son importantes. Ha sucedido y lo sucede a cada rato cuando nuestros grupos de relacionistas comunitarias en empresas tienen que salir a conversar con las personas. Y aquí a veces existe este quiebre, que mientras el relacionista comunitario de campo permanentemente está con la comunidad tratando de crear puentes sociales, puentes de relaciones públicas, de pronto llega el gerente, ¿no? Así, aparece. La reunión es a las 3 y aparece 3:05. Ni se preocupó con llegar a la 1 para almorzar con la comunidad. Ni se preocupó de llegar a las 12 para ayudar de repente a cocinar o hacer el ademán de cocinar o estar alrededor del proceso de cocina. Entonces, y muchas veces sucede eso, que el gerente no se quiere contaminar, entre comillas, con las relaciones que hay entre la comunidad y llega con una posición muy vertical para tratar de imponer la posición de la empresa. Entonces, ahí ya empieza una negociación tensa, porque en algunos casos, a veces la gente de campo prepara la participación de un gerente para que llegue, ¿no? O algún jefe, y este jefe trata de no involucrarse con la comunidad para hacer la cara del policía malo. Sin embargo,
eso no ayuda. Dice, es muy importante las relaciones, sobre todo porque fortalecen la toma de decisión. Número 1. Pasemos al siguiente. Como lo habíamos visto, es importante la comunicación en la negociación, puesto que esto permite el recojo de la información para poder mirar los argumentos de ambas partes y buscar exactamente qué es lo que quiere. Pero en este proceso de comunicación va a implicar otro elemento, que es la comunicación efectiva. Y en eso voy a insistir. Si nosotros vamos a realizar una negociación, tenemos que ser muy claros con lo que queremos decir. Y el modelo de negociación Harvard te dice, oye, la comunicación es importante, los mensajes son importantes. Y a mí me suele resultar la siguiente pregunta. Cuando yo trato de explicar y explicar y explicar, y la otra persona me dice, o le veo la cara que no está entendiendo lo que yo quiero decir, yo me hago esta pregunta, o él no me entendió, o yo no me dejé entender. ¿Ya? O sea, tenemos que ponernos en ese escenario. No me entiende, no me estoy dejando entender. Entonces, yo tengo que partir de mejorar mi estrategia de comunicación. Y no tengo que volverlo a repetir lo mismo para que él me entienda. Y más de una vez me ha pasado que cuando van negociadores al campo, dice, no me entendieron, ya, lo vuelvo a repetir. O sea, ¿qué cosa? Estamos aquí y a veces me pongo a pensar ya, o sea, a nosotros nos faltan todas las neuronas que a ti te sobran, y como a ti te sobran un montón de neuronas y a nosotros nos faltan, entonces tú vas a tratar que nosotros desarrollemos las neuronas que a ti te sobran. ¿Es así más o menos? Cuando me quedo callado mirando, cuando el supuesto maestro que está adelante tratando de explicar una posición de su negociación, dice, ya, entonces vamos a repartir esto aquí, necesitamos esta tierra, por esta tierra voy a pagar tanto, por esto va, ¿ya? Y por esto se va a dar en relación al ingreso versus el egreso y la rentabilidad y todo ello, ¿no? Y termina, ¿entendieron, no? No me entendieron, ya, voy a volver a repetir. Ya, eso no es comunicación efectiva. Porque no estás haciendo una catarsis, una reflexión, una autocrítica de tu modelo de comunicación. Entonces, el modelo Harvard te dice, para que tú logres una adecuada comunicación, el segundo elemento es la comunicación. Lo primero es relación, el segundo es comunicación. Y comunicación tanto para que esta sea efectiva, así como para la capacidad de comunicar y recoger la información que el otro tiene para saber qué cosa necesita. ¿Correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí voy a insistir en casi esto es parte del corazón del modelo de negociación Harvard. ¿Ya? Esta es la columna vertebral de este modelo. Tenemos que ejercitarnos en la identificación de intereses. ¿Ya? Identificar los intereses es muy importante. Si ejercitarte en el fútbol significa trabajo en equipo, significa dar pase, si no llegas al gol, no va a ser un entrenamiento fructífero. Identificar los intereses es casi medio gol. ¿Ya? Si logras identificar adecuadamente los intereses, has metido medio gol, porque el otro es lograr una negociación que beneficie a esos intereses. ¿Ya? Y yo me voy a permitir aquí que cada uno haga un ejercicio mental y me devuelva este ejercicio y vamos a ayudarnos, por favor, siquiera 5 personas. Yo voy a hacer un primer ejercicio y después unos 2 ejercicios y ustedes
van a hacerlo de manera mental y alguien me comenta sobre su ejercicio. Por ejemplo, cuando se descubre que las movilizaciones en contra de una minera está haciendo, a estos muchas veces le llaman movimientos, mal llamados movimientos antimineros, pero no voy a entrar a desarrollar el concepto, pero solamente lo voy a nombrar. Dicen que los movimientos antimineros están siendo financiados por la minería ilegal, entonces el movimiento no es antiminero. Porque si la minería ilegal, que es una forma de minería, está movilizando a la gente para que no entre una minería formal, no se está yendo en contra de la minería, sino se está yendo en contra de una minería formal, se está yendo en contra de un mecanismo que quizá para la población no ven beneficios, se está yendo en contra de que ingrese la formalidad porque pone en riesgo sus negocios mineros pequeños. Entonces, cuando decimos en contra de la minería, que esa sería la posición, el interés real es que no se atente contra sus actividades económicas asociadas a la minería ilegal, ¿ya? Entonces, siempre hay que identificar eso, sacar la posición, identificar el interés. Otro caso más doméstico. Eddie Ormeño, profesor de negociación, tiene la conversación con su esposa. Día viernes, 6 de la tarde, en época que no es de pandemia. ¿Ya? La esposa le dice, ¿sabe qué? No quisiera que salgas hoy sábado a encontrarte con tus amigos, ¿ya? Porque yo también, yo no salgo, por decir, ¿no? Entonces, la posición es, no salga con tus amigos, Eddie Ormeño, o también preocúpate que yo salga con mis amigas. O ayúdame, quién se queda en la casa con los chicos para yo también salir con mis amigos. O, en todo caso, sal con las esposas para que también salga yo, ¿no? O sea, estoy jugando a un tema, o un ejemplo bastante machista, ¿ya? Pero quiero reflejar un poco que a veces esa posición no es lo mismo que el tema que está detrás. Otro ejemplo que es muy común en la capital, de repente en situaciones normales, ¿ya? La gente de pronto dice que no está de acuerdo con el metropolitano porque el pasaje le sale muy caro. Entonces, ¿está en desacuerdo con el metropolitano o está a favor del metropolitano, pero cuyo costo sea mucho más accesible? Entonces, el interés es otro, ¿correcto? Entonces, en ese afán, yo quiero que nos tomemos unos 3 minutos en tratar de tener un ejemplo y me lo puedan compartir, ¿no? ¿Cuál sería la posición frente a tal hecho y cuál sería el interés? Nos tomamos unos 3 minutos, por favor. Son las 4:46, a las 4:49 pregunto, ¿ya?
Sí, este es el corazón del modelo de negociación Harvard. No puedo irme si es que no tenemos claridad que se está entendiendo esta parte, ¿no? Entonces, pregunta, ¿alguien quiera participar de algún ejemplo de cuál sería la posición, el interés sobre un tema de la vida diaria, de las noticias, de cualquier tema, por favor? Los escucho. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, ponente? Sí, ¿con quién? ¿Quién es? Eh, Héctor Ventura. Ah, Héctor, ¿cómo está? Héctor Antonio. Sí. Cuéntame un ejemplo. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Hay una comunidad en la cual se está instalando, se quiere, bueno, instalar una antena, ¿no? Y entonces la comunidad está en contra porque dice que va en contra de la salud y otros otros perjuicios, ¿no? A este justo sector que es de la salud. Pero quizás esta población está siendo motivada por eh, algunas personas que ya tienen, que juegan, mejor dicho, que ya tienen un negocio de internet, ¿no? Y que dan sus servicios a esta comunidad y que con la instalación de esta nueva antena ya estarían viendo sus servicios amenazados, ¿no? Ya que se va a disponer de van a tener un competidor, por decirlo así. Perfecto, perfecto. Eso nos ocurre muchas veces, porque no sé si ustedes se acuerdan, voy a preguntar por otro ejemplo, pero no sé si ustedes se acuerdan del problema de las antenas 3G, ¿sí? No, 4G o 5G, 5G, creo, en la cual hubo una corriente en la que se decía que era el COVID, era traído por este tipo de antenas y se quemaron temas en Huancavelica. Participamos nosotros del conflicto y resultó que había un hombre de radio que tenía, bueno, era un comunicador que tenía un programa de radio que había estado difundiendo todo este tema. Yo creo que su compañero Héctor, creo que se llama, ha estado conmigo en ese proceso, porque descubrimos que este señor brindaba cabinas de internet, ¿ya? Y la llegada de este sistema iba a masificar que todos tengan acceso a internet más fácil. ¿Y quién iba a quebrar? El señor, ¿no? Que tenía sus cabinas de internet, que todavía son funcionales. Entonces, hay un claro ejemplo de lo que es la posición de no las antenas, porque detrás hay un interés. Listo, muy buen ejemplo. Otro ejemplo. ¿Alguien más? Consuelo, tomas nota de quienes están participando con sus ejemplos. Sí, estamos tomando nota. Ya. A ver, chicos, otro ejemplo. Bueno, analizando más la situación actual, o sea, la posición, por ejemplo, del gobierno es que te quedes en tu casa, ¿no? Pero el interés en sí es que no te contagies. Sí, me parece bastante simple y claro, ¿no? O sea, tú no te vas a quedar en tu casa porque, ya, o sea, lo que no queremos es que se siga multiplicando el contagio, ¿ya? Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, ¿ya? Pero a estas alturas, luego de haber perdido a mis dos familiares muy cercanos, no voy a poner en duda de que el mal existe. Y mira, tú en toda una zona donde yo estoy, para tomar, por ejemplo, que es una zona cerrada, algunas personas entendieron que estar en cuarentena significaba que la policía no me vea que salgo. Entonces al interior sí comenzaron a jugar vóley dentro de una cuadra cerrada. Hoy tenemos 4 familias en caos. El señor acaba de fallecer ayer, ¿ya? Porque el interés no es que no salgas, sino que no te contagies, exactamente, ¿ya? Listo. A ver, un ejemplo más, por favor. ¿Alguien más? Buenas Sofía. tardes. Sí.
Bueno, normalmente se ve que los pobladores que están, que tienen contacto sí, con la pesca en los ríos, están en desacuerdo con las centrales hidroeléctricas, ¿no? Ya que pues, se dice que se disminuye, ¿no? La fauna, especialmente de las truchas. Entonces, más que todo creo que sería ver el interés que pues, ellos quieren seguir pescando, ¿no? Ya que esa es su actividad económica. Exacto, exacto. Vamos, tomo tu ejemplo y lo extrapolo a la central hidroeléctrica del Platanal en la zona de Lunahuaná, la parte de arriba de Lunahuaná, ¿no? El camarón como tal, el camarón como tal es una especie que nace en la cuenca media alta de los ríos, recorre el río y llega hasta las playas y de ahí regresa por el río y nuevamente desova en la parte donde nació. Al ponerse una central hidroeléctrica, corta el flujo de camino y producción del camarón, ¿correcto? Entonces, esto fue un problema y la oposición a la central hidroeléctrica del Platanal fue muy fuerte, muy dura. ¿Por qué? Porque la gente sentía que su actividad económica iba a perjudicarse. Entonces, la posición es no a la central hidroeléctrica. ¿Cuál era el problema? El tema del camarón. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Atacó el verdadero interés y no la posición. ¿Ya? Porque a veces se ataca la posición. ¿Cómo se ataca la posición? Ah, no quieres que yo haga mi proyecto hidroeléctrico. Ah, ya, pues yo te digo que sí lo voy a hacer porque aquí tengo el permiso del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahí lo único que está haciendo es atacar la posición. Pero la empresa identificó el problema de la pesca que dijo su compañero, lo trasladamos al camarón y lo que hizo fue un programa que ayude a que el camarón cumpla con su ciclo y no se afecte el programa productivo del camarón, el modelo económico de negocio de las familias y no solamente eso, sino que los mejoró. ¿Ya? Mejoró este proceso. Entonces, el interés no es estar en contra de la hidroeléctrica, sino en contra de la actividad económica que es afectada. Muy bien, otro ejemplo más, porque ya ustedes dictan el próximo curso del modelo Harvard, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más? No avanzamos si alguien más no dice, si no, Consuelo me va a ayudar. Buenas, bueno, más o menos tomando lo que había mencionado mi compañera anteriormente sobre de la pandemia, de que actualmente existe, mucho critican la posición de los ambulantes de que salen a vender, ¿no? Y que no se queden en sus casas. Pero el interés del ambulante no es que salga, no es que quiera salir a vender, exponerse, sino de que yo entiendo de que no tienen recursos para mantenerse día a día como algunas personas sí pueden. O bueno, o los bonos que ofrecen el Estado a veces no llega a tiempo o incluso no les llega. Entonces, ese más que nada sería su interés de ellos, poder tener recursos. No es que ellos quieran salir porque sí. Exacto, exacto. Yo creo que es un muy buen ejemplo de la coyuntura también. O sea, no es que queremos salir, sino que queremos llenar la olla, ¿ya? He trabajado en los meses más duros de la pandemia, cuando recién vino aquí al Perú. Yo formaba parte de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? Y ya que has traído el tema, por primera vez voy a contar esta parte. El 16 de marzo, lunes 16 de marzo, cuando es convocado al confinamiento social, todos regresaron a sus casas. Todos regresaron entraron a sus casas, ¿no? Yo tuve que salir
el 20 y tanto de marzo. O sea, pasó una semana de que todos estaban confinados y yo tuve que salir. Salí, tenía vehículo oficial y pude recorrerme la ciudad. Estaba en silencio. Era realmente, quizá debía haber filmado, porque recorría la ciudad de cabo a rabo y la ciudad estaba en silencio. Yo tenía que ir a Palacio de Gobierno a reunirme con el premier y los ministros para ver cuáles iban a ser los siguientes pasos, ¿no? Y de pronto, abril nos sorprende, a mediados de abril, exactamente el 12 de abril, nos sorprende con una oleada migratoria de retorno de las personas a sus lugares de orígenes. No sé si alguien siguió las noticias que le llamaban los retornantes. De repente alguien tuvo alguna familia que hizo eso, o vecino, o la noticia, o ustedes mismos de repente, ante la incertidumbre, comenzaron las personas a regresar a sus lugares de origen. Lo más simbólico, pero no era lo único, eran los caminantes de la carretera central, cuyas personas querían regresar hacia Huancayo, Huancavelica principalmente. Este grupo de retornantes, y un poco para aterrizar en la reflexión que había hecho su compañera, este grupo de retornantes era un fenómeno que quizás no había sido estudiado, es el fenómeno de Gamarra. Gamarra captura durante época de vacaciones mucha gente, mucha mano de obra en diciembre, y en enero, por la época de verano, que produce cualquier cantidad de ropa para Navidad, para Año Nuevo y para verano, ¿no? Aquí viene mucha gente de Huancavelica, mucha gente, ¿ya? Y de Huancayo, pero sobre todo de Huancavelica. Ellos vienen estos meses de vacaciones a ganar dinero y después entran al periodo escolar y después se van, porque ahí hay un bajón, ¿correcto? Entonces, estas personas que habían llegado a Lima y los agarra la pandemia, tienen que regresar un buen grupo, pero no eran los únicos. Habían personas que se habían, de pronto, pasaron por Lima y se quedaron atrapados en Lima, ¿no? O eran estudiantes, o eran trabajadores, o por múltiples razones, o porque simplemente personas que vivían el día a día vieron que su actividad económica se vio interrumpida, y la chacra te da, pero la capital no te da. La chacra no te cobra la luz, la capital te cobra la luz, te cobra el agua, te cobra el cuarto. Entonces hubieron oleadas migratorias y se me encargó diseñar una estrategia de contención y manejo de las oleadas migratorias. Y en una de las reflexiones, ya para ir aterrizando, para no irme en el sentimentalismo de esos días, en una de las conversaciones con el premier, el entonces premier Ceballos, decía, pero hagamos algo, busquemos una política. Entonces vino el tema de los bonos, pero la gente salía, y es que en mi reflexión caía lo siguiente: el virus es una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad que te contagies, ese es número uno. La siguiente posibilidad es que tengas síntomas, y la tercera posibilidad es que te mate, ¿no? Entonces, primero la posibilidad de que te contagie, segundo que tengas síntomas difíciles, y el tercero es que te mate. Pero las tres son posibilidades, ¿correcto? En cambio, el hambre es una realidad. El hambre es una realidad. O sea, no es que posiblemente tenga hambre, posiblemente deba comer o no, y posiblemente mis hijos me pidan. El hambre es una realidad. El hambre no es una posibilidad. Entonces, en la mesa se ponía la posibilidad y la realidad, ¿ya?
Entonces aquí vamos a coger las palabras de su compañera, las posiciones y el interés, ¿ya? O sea, no salen porque quieren, sino porque necesitan. Y claro, o sea, los que todavía tenemos alguito de recursos nos podemos atrincherar en casa, pero los que no tenían que salir. Y esa es una realidad porque el país se mueve en un 70% de economía informal. Y esa economía informal, a verse afectada, golpeaba. O sea, es muy difícil tener que gobernar un país donde se afecte la economía informal, como sucedió en nuestro país. No es lo mismo en Chile, no es lo mismo en Argentina, ¿ya? Entonces, no es culpa del gobierno y no es culpa de las personas. Las circunstancias se presentaron así, ¿no? Pero hay una posición. Por eso es que cuando teníamos a la gente en la calle caminando, un sector apostó por los bonos, estoy hablando la segunda semana de abril, para atacar el problema. Un grupo apostó por los bonos. Pero ¿qué resultaba con el tema de los bonos? Que a veces las personas recibían el bono y con esa plata se iban, ¿ya? Porque cuando logramos contener a una buena masa, nosotros movilizamos cerca de 32,000 personas, logramos contener un grupo en la masa y todos decíamos para la televisión, no hemos recibido bono, no hemos recibido bono. Yo cogí una muestra de esa cantidad de personas y de esa muestra el 60% había recibido bono, ¿no? Pero sin embargo, una de las cosas, ya atendiendo al problema de la posición y el interés, era el tema de la comida, ¿no? Entonces, si el dinero se convertía más bien en un incentivo perverso para salir, porque de pronto no tengo trabajo y me cae un bono de 760 soles, tengo la posibilidad de vivir con estos 700 soles hasta que se me acabe y probablemente no tenga más, o aprovechar estos 760 soles para salir de Lima, ¿no? En buena cuenta era transportar el virus hacia las comunidades, que ese es otro tema. Entonces, ahí trabajamos el tema de posiciones de interés, nadie lo dice, la verdad, pero uno ya va pensando en esa lógica, y lo que hicimos fue diseñar un programa de abastecimiento de canastas básicas en las casas, ¿no? La entrega de canastas a cada familia. Pero resulta que también teníamos un problema de alta corrupción de funcionarios que hicieron que las canastas no cumplan los objetivos para los cuales estuvieron diseñados, ¿no? Y teníamos más bien funcionarios que comenzaban a ver cómo le llegaban esas canastas a sus electores, a sus simpatizantes o a sus familias. Y el último paso que hicimos fue la entrega de canastas a lugares marginados a través de la Iglesia Católica. Y en las iglesias en general, no solamente la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos que buscar cómo, o sea, el premier decía, ¿pero por qué salen? Salen por esto, por esto, por esto. Entonces, si salen por esto, por esto, por esto, entonces tratemos de satisfacer eso y no solamente preocuparnos de contener a la gente en Corcona, por la carretera central, en Chilca, por la Panamericana Sur o la Panamericana Norte. O sea, con eso no estábamos, sino comenzábamos a poder, número uno, entregar canastas en las casas para que no salgan, ¿no? Entonces, entregar Huaycán, Vía María, Vía El Salvador, Comas, etc., ¿no? Y la otra posible estrategia, pero que solamente se aplicó para un grupo determinado, era crear casas de acogidas, ¿no? Y por eso tomamos Huampaní, que era un centro recreacional, que es el centro mayor del colegio, y los centros del CAFAE, de la FAB, de la Marina y todo eso los convertimos en pequeñas casas donde llevamos a las familias para que puedan vivir, ¿no? Ya 32,000 personas pudimos hacer, pero Lima es una brutalidad, ¿no?
Entonces, la posición y el interés es eso, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿No? Entonces, identificar la parte. Y uno debe evitar negociar sobre la posición, ¿ya? Cuando negocia sobre la posición, probablemente sea una negociación que en corto plazo va a fracasar. Tienes que negociar sobre el interés, sobre lo que realmente hay atrás para lograr una negociación mucho más sostenible. ¿Ya? O sea, principio, no negocies sobre las posiciones, sino sobre los intereses. ¿Ya? Casi esto es la columna vertebral de la propuesta del modelo de negociación Harvard. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dame un segundo solamente. Dame un segundo. Listo. A ver. Disculpe, antes de pasar a la siguiente, quería hacer una consulta. Sí. Hasta que tengo entendido, en la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, se toma muy en claro que, bueno, las empresas tienen una responsabilidad frente a las partes interesadas, ya sea dentro de la empresa, ya sea en el medio mismo donde está la empresa, o ya sea con la misma sociedad, ¿no? Tengo entendido que lo que se busca en esta ISO es, bueno, en parte de la responsabilidad social, es un desarrollo sostenible. Entonces, hay muchos debates actualmente sobre estos artículos, ¿no? Que ya sean científicos o una recopilación de artículos donde especifican que muchas veces las empresas no desarrollan esto, bueno, vale la redundancia, el desarrollo sostenible, ¿no? Con las comunidades. Por ejemplo, hay algunas empresas que dicen, yo voy a apoyar a este sector y dicen, bueno, le voy a dar comida, le voy a dar una canasta, le voy a llevar un show y muchas cosas más, pero no ven mucho más allá, ¿no? De lo que sí se quiere en la verdadera normativa, la 26000, que es el desarrollo sostenible, que en este caso muchos especialistas incluyen de que se pueda movilizar o pueda haber un desarrollo por parte de esta sociedad en un modo industrial, ¿no? No darles, de cierto modo, como se dice, el pescado, sino enseñarles a pescar. A nivel nacional, se ve por parte de los gobernadores, ¿no? También por la misma necesidad actual que estamos incurriendo, ¿no? Por todo esto que sí, pues se está dando, ¿no? Una medida de momento, una medida que de cierto modo puede ayudar a las personas en este momento, pero no se busca un desarrollo un poco más allá por parte de algunos ministerios. Hay si usted lee muchos artículos, lo que se busca en otros países más desarrollados es este desarrollo sostenible, ¿no? Más no es creer que la empresa va a tener, aparte del cumplimiento legal, una competencia de ser bien vista por una imagen, ¿no? Ya sea pública, una imagen entre empresas, por así decirlo, de una mejor hazaña hacia la sociedad porque está dando cosas de momento. Entonces, ante esto, ¿qué solución podría dar? ¿Un desarrollo tal vez industrial? ¿Qué podrían hacer ahora las empresas? Porque las empresas normalmente hacen eso, o las campañas políticas, ¿no? Van de momento y te dan una solución de momento, pero más no buscan ese desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuál sería su panorama, no? Porque he visto muchas empresas que cuando me hablan de responsabilidad social empresarial, creen que ellos son, por así decirlo, las personas, bueno, son las que ellos escogen si es que desean o no desean hacerlo y no lo ven como un desarrollo hacia la sociedad, no lo ven como un conjunto de trabajo colectivo entre la sociedad y la empresa. ¿Qué opinión tendría ante esto? Porque verdaderamente las empresas, tristemente,
¿Están siguiendo por este camino que es más que todo un cumplimiento, es por toda una imagen, o lo mismo que está siguiendo el Estado muchas veces, ¿no? ¿Qué consideraciones daría ante esto, no? Es mi pregunta. Ya, a ver, voy a salirme un poquito del tema eh, para contestarte algo que no necesariamente tiene que ver con esta ponencia para la cual he sido invitado, pero creo que vale la pena frente a tu pregunta, ¿ya? En el año 2008, 2007, cuando hubo el terremoto en Ica, el 7. 2007, ¿no? Sí, 2007. El terremoto en Ica, las empresas de camisea tenían un fondo de desarrollo sostenible para la zona de Paraca, Chincha, ¿ya? Y aquí nosotros tendríamos que tener mucha claridad qué es lo que se quiere, ¿no? Ese fondo estaba destinado al desarrollo de proyectos sostenibles. Podemos definir lo que es sostenibilidad, y ahí entramos a otro tema, pero en términos prácticos es algo que se pueda sostener en el tiempo y que no sea solamente un paliativo, ¿no? El ejemplo que tú pusiste es darle pescado y enseñarle a pescar. Sin embargo, frente a la situación que ocurrió terrible en el sur, uno tiene que salirse de la posición y mirar el interés para retomar lo que tú me has dicho y ponerlo en el tema que estamos viendo. ¿Cuál era el fin del fondo? Darle mejor calidad de vida a las personas, ¿correcto? Y se necesitaba una urgente inyección económica. Entonces, el fondo decía desarrollo sostenible, pero ahorita teníamos una emergencia, ¿no? Teníamos una emergencia. Y se supone que este fondo de desarrollo sostenible era para mejor calidad de vida. ¿Habría mejor calidad de vida si no tenemos vida? ¿No? Entonces, el fondo fue destinado a las actividades de emergencia de reconstrucción que no necesariamente eran sostenibles. ¿Ya? O sea, el que ayudes a despejar las calles de las casas que se han caído no necesariamente es una actividad sostenible. ¿Ya? Entonces, sí creo en los principios, sí creo en lo que tú has dicho. Estoy completamente de acuerdo con lo que has estipulado y has hecho referencia a la mal llamada ISO 26000. Pero hay que tener en cuenta que en estas circunstancias, si fue la intención de decir, oye, ¿por qué se dieron las canastas si eso no era sostenible? ¿Ya? Si por ahí va el ejemplo, y la pregunta es, estábamos muriéndonos, ¿ya? Y en determinado momento, la reacción va a salir del problema para después pensar en políticas públicas que sean sostenibles. Pero con gente muerta no hay políticas públicas. Poner una planta de oxígeno no es sostenible. No es sostenible una planta de oxígeno. No es y sostenible es que te valga a largo plazo. La planta de oxígeno va a valer 3 meses más y de ahí va a quedar en desuso. Probablemente. O 4 meses. No es sostenible una planta de oxígeno. Pero ¿alguien dudaría en estos momentos de poner una planta de oxígeno? ¿Ya? Entonces, ahí hay que tejer con mucha delicadeza en situaciones de emergencia,
si yo todavía podía ir sacando mi papel de desarrollo sostenible o de proyectos sostenibles. Ahí tendría yo, y a partir de esa experiencia que viví en ICA y la situación que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Porque tengo que reaccionar, ¿no? Es como que tengo la plata para la universidad de mi hijo, que tengo $50,000 en un banco para la universidad de mi hijo, y mi hijo se enferma de cáncer. Tengo $50,000, pero no, eso es para la universidad. Eso le va a dar la maestría y le va a dar el doctorado y todo ello. Pero tengo a mi hijo con cáncer. O sea, ahí nos tendríamos que repreguntar si vamos a jugar todavía con esas terminologías. Porque sin hijo yo no voy a tener un hijo con maestría, ¿no? Y entonces, si es que un poco el tema iba, si es sostenible la entrega de bonos, que no lo es, si es sostenible la entrega de comida a las ollas comunes, que no lo es, si es sostenible la entrega de víveres a los lugares, que no lo es. ¿Y quién lo han hecho? Lo han hecho países que promueven la sostenibilidad como países capitalistas, porque esa es una terminología bastante capitalista, y la otra es una acción bastante asistencialista. O sea, entregar un bono, entregar una canasta, es una posición bastante asistencialista de una corriente mucho más socialista y no capitalista, pero que lo ha hecho Estados Unidos entregando bonos de $2,000 y asistencia cuyas canastas estaban alrededor de los $1,000. Entonces, aquí tendríamos que reaccionar y remirar, porque ha trastocado nuestro sistema, ¿no? Y por último, sí creo que las empresas deberían apuntar a un desarrollo sostenible, financiar una fiesta no es desarrollo sostenible. Ponerle las 50 cajas en una fiesta no es desarrollo sostenible. Regalarle canastas al Día de la Madre no es desarrollo sostenible. Pero sin embargo, creo que tenemos todavía un camino muy largo de aprender lo que es desarrollo sostenible, no de parte de la empresa solamente, que ya ha sido un camino bastante difícil y que lo están aprendiendo, y hay estándares y quizás se muevan mejor que el Estado mismo y que las personas mismas. ¿Por qué se lo digo? Porque en estos momentos estoy trabajando con una comunidad que quiere 25,000 soles para que le hagan le pongan su tienda, le pongan su moto taxi o le pongan su mejoramiento de ganado, pero quieren la plata en mano porque ellos lo van a hacer, y la empresa le dice, no, te pongo todo un programa para que tú puedas lograr tus objetivos. No, el objetivo lo voy a lograr yo, dame los 25,000 soles y yo veo lo que pasa, como pasó en Tambo de Mora con el Fondo de los Pescadores. Entonces, ¿qué pasa? Como personas no hemos entendido lo que es desarrollo sostenible y exigimos a las empresas plata en mano. Y no necesariamente esa plata en mano lo sé utilizar como desarrollo sostenible. Entonces, hay todo un programa de educación y civismo que tenemos que llevar, y las empresas sí les exigimos que cumplan. Hay unas empresas con tan brutal y bajo estándar que no saben lo que es desarrollo sostenible y solamente llevan asistencialismo, y hay otro grupo que se está haciendo el esfuerzo, pero no llega a hacer proyecto de desarrollo sostenible porque todavía a nivel de ciudadanía no hemos entendido lo que es desarrollo sostenible. Un poco tratando de contestar tu pregunta y sin irme muy lejos del tema que nos orienta o que nos han pedido el día de hoy. Pasemos a la siguiente diapositiva. El modelo de negociación Harvard te dice, me quedan 35 minutos. El modelo de negociación Harvard te dice que debes tener un criterio objetivo para negociar. ¿Qué entendemos de criterio objetivo para negociar? ¿Sí?
¿Qué entendemos criterio objetivo para negociar? Me interesa el carro de mi vecino. Mi vecino tiene un modelo de carro que no se venden ya en el Perú. Yo estoy interesado. Le digo a mi vecino, vecino, qué bonito su carro. Yo siempre he soñado de pequeño tener un carro como el suyo. ¿Correcto? Y mi vecino me dice, ah, ya, correcto, ¿te gusta mi carro? Sí, creo que lo puedo vender. Entonces ahí empieza el primer acercamiento a la negociación. Entonces, mi vecino me dice, ¿sabes qué? Te lo vendo a 20,000 soles. Yo lo miro y le digo, oye, vecino, pero tiene 300,000 kilómetros. Es de hace 10 años, no sé, por poner 300, por poner un... Sí, pues, pero ¿sabes qué? Este carro fue mi primer carro, luego de mi matrimonio. En este carro nació mi hijo, no llegué al hospital y nació mi hijo. Además, llevé a mi hijo al kinder. Con este carro, qué sé yo, me entrevistaron por primera y única vez en la televisión justo saliendo de este carro. Así que yo no vendería este carro, ¿no? Y suponiendo me pide 20,000, no sé si dije el precio, me pide 20,000 soles. Entonces, cuando dos puntos no se ponen de acuerdo, yo le digo, tengo 10,000 y él me dice, yo lo vendo a 20,000 y la situación está, oye, ¿y qué hacemos entonces? Yo no voy a comprar historia, yo no voy a comprar la pasión que tuviste en tu carro. Entonces, ¿cuál sería el costo objetivo? El costo más adecuado. Cuando dos puntos no se ponen de acuerdo, el modelo de negociación Harvard dice lo siguiente. Intenten ubicar un criterio objetivo. Y sobre ese criterio objetivo se negocia. ¿No? Es más o menos lo que sucede en este programa de tesoros, no me acuerdo cuál es el nombre, que son unos vendedores, búsqueda del tesoro, alguien, no sé, donde hay una tienda de empeño y llega alguien a vender su empeño, ¿ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No. Va a vender su empeño. Lo que se busca, llaman a un especialista. Y a partir del criterio objetivo, entonces, si yo y mi vecino no me pongo de acuerdo, haríamos lo siguiente. Número uno, una referencia podría ser cuánto cuestan los carros en el mercado, carros que tengan 300,000 kilómetros y que sean 10 años de antigüedad. Puede ser un criterio. Ya no eres tú ni eres yo. Vayamos a ver un criterio objetivo. Llamamos a un tasador especializado que va a tomar esos elementos, ¿no? Año, kilometraje, estado del carro, y va a sacar un monto. ¿Ya? Entonces, cuando dos partes no se ponen de acuerdo, lo recomendable es apelar a un criterio objetivo. Cuando hay un problema de tierras, te la vendo a tanto. Estoy vendiendo, quiero comprar tu terreno. Ya, yo te lo vendo. Te lo vendo a $100 el metro cuadrado. Oye, me parece mucho. No, pues $100. Entonces, apelo a la institución de tasación. ¿Cuánto está el metro cuadrado en la zona? ¿Tiene agua? ¿Tiene luz? Entonces, te da un parámetro en el cual tú te vas a mover para arriba o para abajo. Pero tienes un criterio objetivo y sobre ese criterio objetivo te mueves. ¿Ya? El modelo de negociación Harvard te dice que cuando dos personas no se ponen de acuerdo,
lo justo para tener una referencia es apelar a un criterio objetivo o un principio que vaya más allá de la voluntad de las partes. No que mi hijo nació aquí, no, ya. Tu hijo, tu esposa, la foto, que tu hijo, el kinder, ya, pero yo no compro eso, ¿no? Yo quiero comprar un carro, yo no quiero comprar una historia. Y tu carro en el mercado vale tanto. Ya, mira, quedó en la cuenta que el carro vale 8,000 soles. Tu amigo te pedía 20, tú le dabas 10 y en el mercado vale 8,000. ¿Ya? Ya tienes 8,000 de referencia. Empieza a moverte. ¿Te gusta el carro? Estoy capaz de esos 8,000 pagar 1,500 soles. ¿Estás dispuesto a desprenderte del carro? De esos 20,000, mira tu criterio objetivo. Trata de encontrar y ponerte de acuerdo. Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, un criterio objetivo ayudará a tener una referencia para ponerse de acuerdo. ¿Correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. Nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Yo tengo que pensar en la otra persona, ¿no? Y si quiero pensar en la otra persona, y la otra persona me empezó con su sentimentalismo, y él me estaba diciendo que su carro es importante porque nació su hijo, nació su no sé cuánto, nació su esto, y que salió en la televisión ese carro, yo tengo que apelar a ese supuesta interés que tiene de no perder su historia o mantenerla hasta donde se pueda, y puedo darle alternativas para, a ver maestro, este es tu carro que tiene esa historia, ya, ¿qué te parece? A ver, yo tratando de encontrar una salida para apelar a ese sentimentalismo. ¿Qué te parece si te pago una sesión de fotos profesional para que te tomes una foto con tu carro en los mejores lugares cercanos a Lima? ¿Ya? Y es más, te hago un video con tu carro. Eso me va a costar 500 soles, ya. Eso me va. Entonces, si la venta de su carro era por un tema emotivo, o sea, no quería desprenderse por un tema emotivo, y ese tema emotivo costaba dinero, ¿cómo apelo yo a su tema emotivo, emocional, y lo recompenso, ¿no? Ya, te hago un video, las mejores fotos con tu carro, te entrego marcos de fotos con tu carro en la Costa Verde, con tu carro en la playa no sé cuánto, con tu carro frente a Palacio de Gobierno, con tu carro ya 7 fotos y un video. Porque estoy tratando de interpretar que su interés es la parte emotiva. Ya mira, algo más. En la parte de atrás del carro, mantengo por 5 años la frase: el mejor carro que acompañó a Cristian. Porque Cristian es mi amigo que me quiere vender el carro. Porque yo estoy interpretando que la parte emotiva, él no sabe cómo superarle y me lo está poniendo en precio, y yo quiero recompensar la parte emotiva, ¿no? Entonces, eso significa además que yo pueda lograr un sí de parte de él, que yo pueda mantener una buena relación con la otra parte y pueda lograr también satisfacer sus intereses y una relación a largo plazo. Mira, mi amigo, no solamente eso, como tu hijo nació en este carro, por los próximos 3 años, el día del cumpleaños de tu hijo, yo te presto el carro. Porque estoy creando una relación a largo plazo. Todo eso es posible. En una negociación y en un acuerdo, todo es posible, con tal de que yo no rompa la relación de amistad con la otra parte, con mi contraparte, no rompa el buen vínculo, y al final él sienta que ganó y yo sienta que he ganado. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pensar fuera de la caja para que lograr el sí de él, pero al final que él no sienta que esté perdiendo, y cada vez que pase su carro, este desgraciado se llevó mi carro, este me quitó mi carro, ¿no?
ahí se va mi historia, ahí se va la historia de mi hijo, ¿no? Entonces, ese descontento no ayuda para el modelo de negociación Harvard, no ayuda en una negociación. Por último, puedes pasar, por favor. ¿Qué pasa si hay un no de por medio? ¿Qué pasa si no hay un no de por medio? El modelo de negociación Harvard contempla la posibilidad de un no, ¿ya? A esto ellos lo han llamado el MAN, el Batman, de acuerdo a BATNA, de acuerdo a sus siglas en inglés, que no es otra cosa que en castellano sería el MAPAN, que es una mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. O sea, si no se logra un acuerdo, yo debo tener una alternativa. Lo que pasa es que tu costo siempre va a ser más alto si es que tú no tienes una alternativa, un plan A, un plan B o un plan C. ¿Sí? No, yo quiero ese carro, ese es el carro, por ese doy la vida. Ah, ya, por ese da la vida, ya pues. Entonces no quiero 20, 25 ahora. Si yo no tengo un plan B, un plan C, me va a costar mucho no tener un plan, porque ese va a ser la única lugar por donde tengo que pasar mi tubería y la comunidad no me lo quiere vender, entonces me va a subir el precio. Es el único carro al cual puedo comprar con esas características, entonces me van a subir el precio. Es la única tienda que tiene ese par de zapatillas que yo quiero y no voy a lograr una rebaja. Entonces, si es lo único, tu negociación está en pierde. Y lo que tienes que lograr es tener una alternativa. Y esa alternativa, plan B, plan C, ¿lo debe o no lo debe saber tu competencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y por qué lo debería saber o no saber la competencia? A ver, alguien que me diga. ¿El plan B lo debe saber la competencia o la otra parte de negociación? ¿La otra parte de negociación? No lo debería saber porque esa información podría utilizarlo a su favor y subir el precio. Ya, no lo deberías saber, que lo podría utilizar a su favor. A ver, sin embargo, para que tú presiones a un mejor acuerdo, sería importante que sepa que tú tienes una posibilidad. De tal manera que sus intenciones puedan bajar. Si él se cree que es la única posibilidad, ya, por aquí va a pasar el ducto, por este terreno de la comunidad. Ah, ya, $300 al metro cuadrado. Pero si la comunidad se entera que haciendo una desviación puede pasar por otra comunidad de ese ducto y la otra comunidad te lo ofrece a $200 el metro, entonces no se va a cerrar en los 300, porque va a haber que pueda haber otra posibilidad y él pueda salir perdiendo o ella. Si vas a comprar un par de zapatillas en una zona donde ese par de zapatillas hay ese modelo en todas las otras tiendas, esa persona va a saber de que tiene la competencia respirándole en la nuca. Entonces, no necesariamente tienes que ir pregonando que tienes un plan B, porque puede haber un acuerdo en el plan A y el plan B y te secuestran y encima te sale mucho más caro. Pero sí tiene que existir la posibilidad de que ellos sepan que sí hay un plan B para que no termines secuestrado en un callejón donde la única negociación te puede salir muy, muy caro.
¿ya? Entonces, una mejor alternativa posible a un acuerdo negociado es tu carta bajo la manga para responder en caso de un no. En caso de un no, tú tienes que tener tu plan B, tu plan C. De esa manera, se cumplen los 7 pasos del modelo de negociación Harvard, que es aplicado a cualquier ámbito de la vida, de los negocios, de las relaciones humanas, y lo que permiten es, en vez de acercar a las partes y terminar bajo un modelo ganar-ganar. Tú ganaste, yo gané. Te llevaste mi carro, pero lo voy a tener durante 3 años, la posibilidad de llevar a mi hijo para recordar en este carro nació. En la cordillera del Cóndor se estableció un límite en el cual supuestamente Ecuador perdió. Sin embargo, le dieron 1 kilómetro cuadrado dentro de territorio peruano para que Ecuador pueda hacer homenaje a sus muertos y héroes caídos en combate. Porque entonces, muchas veces lo justo no es tan justo. Lo justo no es necesario, sino lo que se tiene que lograr es un acuerdo. Sucedió en el conflicto con el Ecuador, donde se le cedió la parte que estaba pidiendo Perú, pero a la vez se le dio una parte para que Ecuador sienta suyo, aunque sea un pedacito. Y lo mismo sucedió en el acuerdo final de la guerra con Chile, en la parte del Chinchorro, con el Perú. Y si no recuerdan, la última decisión limítrofe del mar de Chile y Perú, le ceden un poco a Perú y le dan otra parte a Chile para que se aplique más o menos el principio de ganar-ganar y no necesariamente que en ambos, donde el caso era muy polémico y no había claridad, se tuvo que tomar una decisión. Señores, de esta manera voy a dar concluida con mi participación. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto a escuchar y contestar y empecemos una ronda de preguntas generales o precisiones de algunas ideas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, ponente, ¿no? Tengo una duda, ¿cómo se llama? Sobre este caso de COVID todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo el Perú puede hacer una negociación win to win, ¿no? O sea, para que lo que es el Estado gane, para que las empresas ganen también. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer o qué puede hacer, digo, lo que es el Perú? Sí, a ver, esta negociación está siendo tratada de manera bilateral, se sabe muy poco de la negociación, ¿ya? Pero yo no descartaría, a veces el periodismo es muy tirano en estos casos, ¿no? Si yo tuviera las posibilidades y se presentara, y si se pudiera, porque no lo sé si se pudiera, de repente ofrecerle facilidades a las farmacéuticas o a los que están creando estas vacunas o a los que tienen la posibilidad, facilidades para instalar en esta parte de América parte de sus laboratorios, ¿no? Dándole facilidades tributarias, dándole facilidades económicas, ¿no? De tal manera que sea un punto atractivo para ellas, ¿no? Que puedan desarrollarse aquí y a la vez nos facilite la producción de vacunas aquí en el Perú. No, se me ocurre como una locura, como
con una respuesta lleno de optimismo, pero a la vez desconociendo cuáles son las condiciones y las relaciones que actualmente llevan las negociaciones. Si me dices cómo le daría ganar yo con tal que me vendan la vacuna, le propondría la posibilidad de abrir unas plantas aquí con facilidades tributarias, facilidades normativas y qué sé yo. No sé, se me ocurre, por darte una respuesta casi pecadora. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o precisión? Sí, tengo una consulta. En el tema de poder hablar con el cliente, de cierto modo, en un tema emocional, entiendo que es una afiliación que se puede dar, ¿no? Como una confianza, por así decirlo. Ujú. ¿Consideraría usted que una información previa a esta comunicación, porque lo he escuchado en muchos casos, incluso una vez fue una conferencia de la Pacífico y siempre nos decían eso, ¿no? Tienes que tener información del cliente o información de la persona con la que quieres hablar para poder tener esa afiliación, ¿no? ¿Esa consideración siempre funciona o cómo la ha visto como experiencia? Sí, eso es necesario y eso es quizás lo que quiere encerrar la palabra comunicación que habíamos hablado del inicio. Comunicación no solamente de hablar, sino información, manejo de información. Es importante lo que se llama técnicamente un mapeo y manejo de stakeholder, ¿no? O sea, ¿cuál es tu público de interés? ¿Qué quiere? ¿Cómo se desempeña? Lo mismo que acá, o sea, ustedes para venir aquí han tenido que saber un poco algo de mí y yo un poco algo de ustedes a través de Consuelo, ¿no? Esa información previa puede ayudarte a manejar la conversación, la negociación y la relación, ¿no? O sea, si vas a irte ya yendo a un plano casi hasta anecdótico, cuando tuve que ir a conversar con el papá de mi enamorada, que después fue mi novia y después fue mi esposa, tenía que enterarme qué cosa le gustaba al papá, ¿no? Cuál era el hobby del papá, cuál era su interés, de dónde era, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que necesitas es la empatía, ¿no? Y me ha pasado, con esto voy a terminar la respuesta, fui a una comunidad teníamos que hablar de reasentamiento, o sea, los iban a sacar de su comunidad a otro lado, pero antes de sacarlo, ellos tenían que saber cuáles eran sus derechos, ¿no? Qué cosa era el reasentamiento y cuáles eran sus derechos, pero que cada vez que le hablaban de ese tema no querían hablar. Entonces acabábamos de terminar el partido con Ecuador bueno, habíamos ganado un partido, me acuerdo, ¿ya? Y me enteré que la comunidad había puesto un televisor y que todos se habían mandado a hacer camisetas de la selección y que era una comunidad muy lejana que había vivido la clasificación Esa información fue muy importante. Fue muy importante porque cuando yo llegué y no me dejaban de hablar, no me dejaban comunicarme, no me dejaban hablar porque ya del tema de resentamiento no se podía hablar. Yo me abrí la camisa y yo tenía una camiseta peruana adentro. Le digo, lo que nos une a ustedes y a mí es que ambos somos peruanos y quiero comunicarme entre peruanos. En ese momento parecía que yo había metido el gol de clasificación, ¿ya? Esa información básica me ayudó a ingresar a la comunidad y poder negociar. Gracias. El precio de la historia, ya leí. El precio de la historia era el programa que le decía, ¿dónde mandan a traer a alguien que da un criterio objetivo? Y sobre ese criterio objetivo es que se establece el precio final. Sí, lo he leído, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya, ¿algo más, por favor? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿podría hacer una pregunta? Sí, por favor. No soy estudiante, pero estoy invitado también. Y bueno, como estaban las dos sesiones, bueno, realmente
viendo el mundo como está, hay una infinidad de conflictos que no, en el mundo general, y que no han podido ser resueltos durante décadas, ¿no? Yo diría hasta más que eso. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros, este método de Harvard, que supone que es un método, ¿no?, de un país bastante avanzado, cómo nosotros podríamos aproximarnos a resolver, ¿no?, esos problemas? Y segundo, si no hay algún código de ética para el negocio, o sea, para negociar, o para el negocio, para resolver un conflicto. Normalmente se ve de que cuando hay un negociado siempre no salen contentos, no salen con antagonismos, con líos. Por lo que recalco mi primera pregunta, ¿no?, de que hay países que se tienen bronca, como se dice, de años, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar ese método a un conflicto internacional? Y lo segundo, si se puede hacer o si existe un código de ética, ¿no? Porque el negociante tiene que tener altura, como hemos escuchado, tiene que tener métodos, tiene que tener formación. A ver si podría, Sí. Le agradezco anticipado. Yo creo, a ver, tengo 47 años, aunque no lo parezca. En mi vida me he criado dentro de parámetros bastante rígidos, éticos. Tengo una madre que apenas recibía que me encontraba un borrador en mi cartuchera que no era mío, me regresaba no solamente el borrador al colegio, sino también tenía que darle algo más a la persona del que yo había cogido por gracia, por sinvergüenzada o por quererme creer palomía, había cogido ese borrador, ¿no? Pero con el tiempo he entendido que no necesariamente todos los conflictos se resuelven. Ya, no siempre tenemos que aplicar la justicia, ¿ya? He vivido en un mundo donde mi vida ha sido muy... me han inculcado la justicia como modo de desenvolvimiento. Pero he entendido que no solamente lo justo es lo que necesitamos, sino lo que necesitamos es la convivencia, ¿no? Por ejemplo, en el Medio Oriente, en un conflicto histórico, donde tú quieras encontrar soluciones que van más allá de los límites del razonamiento humano, cultural, y hasta sobrehumano, porque hay un tema religioso encima, creo que la mejor negociación, más que lograr de quién es el país, es el acuerdo de convivencia. O sea, en algún momento, más que aplicar a dónde pertenece tal o cual parte de este territorio, es quizás el éxito de la negociación es la convivencia pacífica, no la distribución de terreno, ¿ya? Y ahí se rompe ese parámetro de lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Entonces, si no, la apuesta es por la convivencia, ¿ya? Entonces, en este mundo, creo que deberíamos estar apuntando más allá que a lo justo, sino a lo que ambas puedan tener cierta satisfacción para la convivencia, ¿ya? Y por la otra pregunta que me decía, si deberían aplicar parámetros para que la gente no se sienta atentada y no termine insatisfecha. Sí, yo creo que no he visto el tema, lo manejo mucho en mis principios de negociación, que deberíamos ser éticos, porque la negociación bajo la mesa no es otra cosa que una forma de corrupción, ¿ya? No lo he estudiado, me das pie a remirarlo, pero justo el principio del método Harvard apunta a ello, ¿no? Parámetros de convivencia, negociación de guantes blancos, le llama. Negociación de guantes blancos, o sea, en paz y sin trampas, ¿no?
En paz y sin trampa, negociación de blancos guantes, ¿no? Y creo que debe existir, sí, parámetros específicamente éticos para la negociación. Gracias. Sí, como un comentario final, porque la experiencia nos muestra de que negocian los corruptos, o los corruptos negocian, y nadie se entera. O sea, eso... A eso me refería, ¿no? De que si puede haber, o alguien puede hacer un código de ética, ¿no? Así como en otros aspectos de la vida ahí existen códigos, y no puede haber Quizás existan y no me he preocupado de su revisión, pero Basilio, me dejas con el clavo. ¿Ya? No, bueno, no deseaba, pero le agradezco por anticipar su respuesta. Ya, gracias. Estimado, sí. según el programa, seguimos con las palabras finales. Le cedo el paso a mi compañero Frankie. Gracias. Franklin. Buenas tardes con todos los presentes. Primero quería felicitar y agradecer al ponente, el licenciado Eddie Ormeño Caichó, por el interés, la implicación y exposición de este tema de gran importancia, titulado Estrategias de Negociación basadas en el método Harvard. Este tema es muy importante para nosotros y estoy seguro de que será aprovechado por todos los participantes. También quisiera agradecer a todos los presentes por su participación activa, y esto demuestra el interés que existe en este tipo de información, y es grato contribuir a ello con estas 2 talleres que se realizaron. Y también agradecer a la profesora Consuelo, ya que de no ser por ella no se podría haber realizado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Franklin. Continuamos, ¿no? Marvin. Bueno, estimados presentes, la ponencia sobre las estrategias y técnicas de negociación basadas en el método de Harvard por el ponente Eddie Ormeño ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia. Bien, gracias, Marvin. Yo quiero dar unas palabras finales, Eddie. Felicitarte y agradecerte por la gentileza y el desprendimiento que has tenido de poder compartir tus conocimientos y tu vasta experiencia en el tema con los estudiantes y con los asistentes a esta conferencia, que seguro les ha servido para muchos para precisar algunos puntos claros con los ejemplos que nos has dado y sobre todo las vivencias, ¿no? Nos has hecho entender el método tal cual es. Una vez más te agradezco por ello, Eddie. Muchas gracias. No, nada, gracias, Consuelo.